Muy buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Nos da todavía más gusto que sean tan puntuales. Estamos aquí abriendo los espacios y bueno, a nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente, la hermana Ana Luisa Domínguez, para dar inicio a este encuentro. Bueno, buenos días. Sean todos bienvenidos. Nos da muchísimo gusto pues encontrarnos nuevamente con ustedes. Bueno, hemos ido intencionando estos espacios pues formativos que nos puedan ir dando pues un margen, un criterio para todo este tema y todo este tema de la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues lo que hemos pretendido en la conferencia de ayer y este espacio con Carlos Mancera ahora, bueno, pues es ir teniendo pues distintas perspectivas de distintas personas pues con mucha preparación en el campo, pues que nos puedan dar alguna orientación que nosotros pues directores y presidentes de federaciones o maestros pues podamos tener pues un margen que nos pueda iluminar. Entonces, bueno, pues de antemano quiero agradecer a Carlos este espacio que nos regala, que nos va a facilitar, que seguramente saldremos muy iluminados o con alguna idea más clara de todo este proceso. Pero bueno, me voy a ceder la palabra al hermano Tarcisio, vicepresidente del equipo directivo, y él nos va a hacer favor de presentar a Carlos. Muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias, Ana Luisa. Muy buenos días. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Mancera Corcuera es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 1988 ocupó diversos cargos en dependencias de la administración pública, como asesor del subsecretario de Planeación y Control Presupuestal de la Secretaría de Programación y Presupuesto, coordinador de asesores del secretario de Programación y Presupuesto y posteriormente del secretario de Educación Pública. Fue director adjunto de Política Científica y Tecnológica en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y subsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública, cargo que ocupó desde 1994 hasta el mes de abril de 2001. Desde mayo de 2001 ha trabajado en Valora Consultoría Sociedad Civil. En su calidad de socio de este despacho, ha coordinado proyectos diversos con dependencias y entidades federales, autoridades educativas estatales, instituciones educativas. Disculpen porque... y empresas en México y el extranjero, organizaciones filantrópicas y organismos internacionales. Ha sido consejero de escuelas privadas en todos los niveles educativos. En el periodo 2016-2018 presidió honorariamente el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Pues él es Carlos Mancera Corcuera. Te agradecemos mucho el que estés hoy con nosotros y pues te escuchamos. Agradezco mucho esta invitación que me hizo la Confederación Nacional de Escuelas Particulares por conducto de la hermana Ana Luisa Domínguez, del hermano Tarcisio. Es un gusto pues poder compartir con ustedes algunas reflexiones previas al inicio del ciclo escolar, en especial ahora que hay tantas incógnitas y que la discusión pública yo diría que está particularmente encendida. Me parece que todo lo que se pueda dialogar para entender mejor el entorno en el que nos movemos y así favorecer la mejor educación de los niños y jóvenes será para bien. Me permití preparar una exposición, un PowerPoint. Voy a hacer mi presentación junto con ese apoyo.
En principio, pues haría yo la exposición de corrido y al final me encantaría recoger comentarios, preguntas de ustedes. Estimo tardarme unos 35 minutos aproximadamente. Así es que pues comparto la pantalla. Muy bien, pues el título de esta exposición seleccionó o incluye la palabra dilemas porque estoy seguro de que hay ¿Eh? Me apagaron el micrófono. ¿ahí ya me escuchan? Sí, la presentación no se ha abierto completamente. No se ha abierto Hay completamente. que darle nada más en presentación, en la parte baja del PowerPoint. Sí, yo ya la tengo completamente abierta. Ah, ok. A ver, Si gusta dar configuración para compartir toda su pantalla, le será posible que veamos tal cual. sí, a ver, aquí entraré de nuevo. Ahí ya se ve bien, completa. Todavía no. Sí, ¿Sí se ve completa? No, falta compartir. Falta compartir. Compartir pantalla al Zoom. No, aquí tenemos algún problema. Con todo gusto yo puedo compartirla. Sí, mejor, por favor. ¿Sí? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bien, siguiente, por favor. Partamos de la base de que la educación es una actividad humana, dinámica por excelencia. Nunca hay que pensar que una solución educativa es definitiva. Todos los que estamos presentes en esta conferencia sabemos que la tarea de transformación y mejora educativa es permanente. Nada más que hay que hacerlo bien. Quienes hemos trabajado en el sector educativo, tenemos plena conciencia de que las prisas son enemigas de lo bueno. Hay que hacer las cosas con cuidado. El cambio educativo es lento por definición, se va asimilando poco a poco, requiere diálogo, convencimiento y además siempre hay que trabajar con apego a la ley. Adelante. En mi opinión, la reforma curricular en curso tiene muchos problemas y varios de esos están originados quizás en la falta de cuidado, en la precipitación, en no haberse hecho de todos los elementos necesarios para validar lo que se ha venido proponiendo. El resultado de este proceso precipitado, y yo creo que poco cuidado, es que se aprecia un desdén por los aprendizajes básicos. La lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias quedan en un lugar pues francamente relegado. Se puede sostener además de manera clara que hay violaciones múltiples a la ley, al artículo 3º, a la Ley General de Educación. Esta reforma también está imbuida por un propósito de adoctrinamiento explícito, si no se deja ver del todo en los documentos curriculares, sí está presente en el plan, la guía de los documentos curriculares y en conferencias diversas. Y
pues también se aprecia una confusión importante entre el magisterio y los colegios. Cómo seguir adelante, qué hacer al inicio del ciclo escolar. El problema de estos errores que parece haber en la reforma es que, pues si las cosas no se corrigen o no se encausan, podría producirse una afectación al derecho a la educación. Y eso es lo último que todos querríamos. Adelante. En matemáticas es donde quizás se haya hecho más claro el asomo de los diversos problemas que esta reforma presenta en los aprendizajes básicos. Hay varios expertos que han explicado con mucha precisión cuáles son las dificultades que tendrían los niños para aprender las matemáticas con la propuesta que el gobierno impulsa. Números, operaciones aritméticas, geometría, resolución de problemas. Por todos lados hay dificultades. Esto obedece, primero a que las matemáticas no parecen haber sido una preocupación importante entre quienes diseñaron este currículum y ciertamente los libros de texto. El aprendizaje de las matemáticas es secuencial y progresivo y además requiere también de la mecanización de ciertos procedimientos. En la propuesta que el gobierno impulsa, se piensa que las matemáticas tienen un fin utilitario para entender y resolver problemas sociales o de la comunidad. Las matemáticas son mucho más que eso. Desde luego, en su parte instrumental, pues no solamente son sumas, restas, gráficas o estadística, sino que pues otros aspectos como la geometría, la ubicación en el espacio, encuentran un lugar muy relevante. Pero además las matemáticas son básicas para el desarrollo del pensamiento lógico, para las inferencias, para las deducciones, en fin, para un pensamiento abstracto que sirva para todos los demás aprendizajes y casi cualquier cosa que uno haga en la vida. No se resuelven las matemáticas o el aprendizaje de las matemáticas, como está planteado en la propuesta que impulsa el gobierno, con contenidos espolvoreados aquí y allá, unas cuantas actividades, por cierto, un buen número de ellas con errores conceptuales y otros más pequeños. Las matemáticas, insisto, requieren de un método, una progresión y una forma de enseñanza, como se ha probado en todo el mundo, por décadas o centurias y centurias. Siguiente. Un problema análogo puede apreciarse en la enseñanza de la lectura y la escritura. No hay un libro de español, no hay un libro de lecturas, no hay un libro de ejercicios. Más bien, los libros de texto, como ustedes ya los han visto, son 5, 2 de ellos, el de saberes y el de lenguajes, pues son colecciones de pequeñas cápsulas, pequeñas lecturas que saltan de un tema al otro, no tienen conexión lógica, no hay secuencias. En la lectura en primero de primaria, segundo de primaria, se da por sentado que los niños ya saben escribir, saben leer, cuando que pues justamente esos grados se tratan en buena medida de que aprendan esas capacidades. El aprendizaje oportuno en primero, segundo de primaria de la lectura y la escritura son fundamentales, no solo para el aprendizaje posterior, sino para casi cualquier cosa que uno haga en la vida. Y lamentablemente, ¿cómo está planteado esto en los libros de texto? Se antojaría que de seguirse literalmente esa propuesta, los aprendizajes quedarían francamente truncos o empobrecidos para la gran mayoría de los estudiantes. Claro, siempre hay maestros y maestras que saben enseñar a leer y escribir, aún sin el libro de texto, pero pues esta no deja de ser una herramienta para todos los maestros y para muchos maestros quizás la única herramienta. Adelante. En las ciencias sucede algo parecido. En vez de enseñar a pensar científicamente, a
a plantearse las preguntas sobre los fenómenos de la naturaleza. Estos libros son pequeñas cápsulas, conocimientos aislados, disconexos, que no van de lo simple a lo complejo y que dificultarían realmente la compenetración en un pensamiento científico que se va desarrollando desde etapas tempranas. Ha sido muy comentado y ha circulado ampliamente este esquema del sistema solar, en donde la órbita de la Tierra es más lejana que la de Júpiter, y eso por no mencionar el tamaño de los planetas. Claro, todos los libros tienen errores, pero yo pienso que errores de este calibre y muchos otros que se pueden encontrar en los libros son sintomáticos no solamente de que hay errores de descuido, quizás en la edición, sino de algo más profundo. Es decir, hay una falta de método, una falta de una teoría del aprendizaje, falta de diseño editorial en todos sentidos que hubiera permitido que estos libros realmente sirvieran al propósito deseado. Adelante. Bueno, me imagino que todos los que estamos conectados en esta conferencia sabemos que las habilidades fundamentales sirven para toda la vida, fomentan no solamente el conocimiento utilitario, sino que también son la base de las habilidades cognitivas, del pensamiento crítico y de pues todas las áreas y la base para todas las áreas del conocimiento. No es menor el que se ignoren esos aprendizajes fundamentales, porque ello podría representar un impacto negativo irreversible para toda una generación. Hay que tener muchísimo cuidado con la seriedad con la que se trate este tema. Siguiente. Preguntas como ¿cómo responde esta propuesta curricular al mundo impulsado por la innovación y la tecnología? La profundidad de las habilidades de lectura y escritura que se requieren hoy en día del pensamiento matemático, de la programación, para poder interactuar adecuada y suficientemente con las tecnologías es de muy alta complejidad. Una propuesta curricular que desdeña esas habilidades básicas, pues con mayor razón deja de lado los conocimientos y habilidades que son críticos para el mundo en el que nos estamos desenvolviendo y en el que ciertamente se desenvolverán en el futuro los actuales niños y jóvenes. Los más afectados serán los más pobres. Las escuelas en donde se cuente con mayores recursos de todo orden en la escuela misma o en las comunidades o con padres en donde el capital cultural, en hogares en donde el capital cultural sea mayor, podrán salir adelante de una manera u otra. Pero en donde los hogares se ubiquen en comunidades vulnerables, la única herramienta, el único medio que la comunidad tiene y en el que siempre ha hecho su apuesta para la superación es la escuela, con los materiales didácticos mínimos que provee la Secretaría de Educación Pública y quizás a veces los gobiernos de los estados. Adelante. Otro aspecto que ha causado revuelo es el de la educación sexual. Nadie se opone, evidentemente, a que haya educación sexual en la educación básica, pero cómo se hace es muy importante. La manera en que se ha presentado, entre otros, en el libro de proyectos de aula de quinto de primaria, con las maquetas y los modelos, pues parece contradecir las buenas prácticas que deben estar guiadas por el respeto en un tema tan delicado para las niñas, los niños y sus familias, por supuesto. Siguiente. No es de sorprender que frente a todos estos problemas se haya levantado se hayan levantado tantas voces criticando el proyecto que el gobierno impulsa. De lo que se trata en esta defensa de la legalidad
es en realidad el derecho a la educación que establece el artículo 3º constitucional, una educación integral, guiada por los avances de la ciencia, ajena a los fanatismos, que combate la ignorancia y sus efectos. El planteamiento educativo que el gobierno viene haciendo, pues es una suerte de despojo del derecho a ser, del derecho a formarse, del derecho a ser libre sobre la base de una educación integral. Esa visión sectaria atropella la cultura, la educación, la esperanza y la irrenunciable aspiración a un mejor futuro de los niños. La protesta no es producto de la imaginación de unos cuantos o de confabulaciones de grupos. La protesta obedece a la reacción de la ciudadanía frente a un intento sectario del despojo del derecho a hacerlo. Adelante. La carga doctrinaria es clarísima y además contraria al artículo 3º constitucional. Ya mencionaba yo, por ejemplo, la importancia que el artículo 3º señala en relación con las ciencias y la orientación de la educación por el progreso científico. Sin embargo, pues en esta propuesta de planes se considera que los conocimientos científicos y las creencias populares son intercambiables e igualmente verdaderos. Da lo mismo combatir o protegerse del COVID con tapabocas que impidan el paso de los virus, que pues a lo mejor con un té que supuestamente fortalecería el sistema inmunológico. También en esta propuesta se plantea la lucha de clases, eso se denomina con muy diversos términos, pero pues seguramente algunas o algunos de ustedes han visto ya en el libro del maestro de primero y segundo de primaria, esta sección dedicada a que los maestros diluciden para sí mismos y que reflexionen con sus alumnos si son opresores, si son oprimidos, si existen las clases sociales, cuáles son las dinámicas del poder y que se ejercen sobre las personas. En fin, en vez de llevar la educación a la formación de lo básico para que los seres humanos vayan formando su conciencia gradualmente, vayan construyendo categorías de pensamiento para una crítica fundada, libre, se imbuyen desde el primer momento estas categorías que se llaman de conciencia crítica, pero que en realidad no son slogans y repeticiones o intentos para imbuir la doctrina en la mente de los niños. Esta propuesta también está permeada por una aberración comunitarista llevada al extremo. Hay un desprecio al individuo y su derecho al pleno desarrollo. Se dice en múltiples párrafos del plan de estudios y en otros documentos que la educación debe atender a lo común, a lo comunitario, porque si atiende a la persona o al individuo, se genera un tipo individualista, egoísta, un futuro opresor que no tiene conciencia de los demás. Ese tremendo absurdo ignora, por supuesto, que lo más elemental, la educación se produce en primer lugar en las personas, claro, las personas que viven en comunidad, que se nutren de la comunidad y que cuanto más fuertes sean, más fuertes harán a las comunidades. Pero negar al individuo es una aberración realmente inconmensurable. Adelante. Hay además, también un uso de la escuela pública como espacio para la propaganda más que para el desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo, hay en algún libro estos párrafos en donde se califican las elecciones de 2006, se alega que fueron un fraude, la intromisión del presidente Fox y otra serie de cosas de ese tipo que no tienen nada que ver con la educación, es simple y llanamente propaganda política. Adelante.
La confusión entre los docentes pues es muy grande. Yo me imagino que también es variable, quizás algunos ya tengan claro de qué se trata, pero por lo que yo alcanzo a dilucidar, hay una parte muy significativa, probablemente mayoritaria, de los maestros que están en una confusión importante. Y entre otros elementos o entre otras razones, ¿a qué obedece esa confusión? Se pide a cada maestro elaborar su programa analítico. Sabemos que la Secretaría produce los llamados programas sintéticos. Se ha dicho que son obligatorios en toda su extensión, luego se dice que no, que pueden ser tomados en partes, sí o en partes no. Se pide a los maestros que analicen esos programas sintéticos en función de las realidades de la comunidad en donde trabajen y que en función de ello hagan los ajustes que estimen necesarios. Se les solicita que los 7 ejes transversales crucen esos programas analíticos elaborados por los maestros en la escuela y que a partir de ello se haga el diseño, el codiseño o diseño didáctico. Eso es una tarea más o menos imposible. No hay manera en que eso se pueda resolver satisfactoriamente. Lo que advierto es que pues se va a producir una enorme simulación. Las escuelas van a pretender decir que han cumplido con la elaboración del programa analítico, los supervisores le pondrán palomita y todos contentos para hacer pues lo que crean que sea mejor. Además de esta dificultad conceptual, hay que considerar que los llamados programas sintéticos apenas fueron publicados, además con modificaciones en relación con los avances que se habían dado anteriormente. Y se aspira a que en un periodo muy corto de 10 días, antes del inicio de clases o menos de 2 semanas, los maestros hayan elaborado su programa analítico y hayan hecho su diseño, el diseño didáctico que se requiera. Si sumemos a esta dificultad que los libros de texto gratuitos, los nuevos libros, por todas las dificultades que hemos comentado y muchas otras que se podrían hablar, son instrumentos de escaso valor para el aprendizaje. También otra dificultad es que los procesos de desarrollo de aprendizaje con frecuencia no dejan claros los objetivos. Los maestros no tendrán suficiente precisión de qué se espere de ellos. Hay un exceso de proyectos. En primero de primaria, por ejemplo, hay 60 proyectos. Todos hemos visto cómo el número de proyectos que son posibles realmente a lo largo de un ciclo escolar. Proyectos reales, no actividades simplemente prescriptivas. Si son 10, quizás sean muchos. Aquí hay 60. ¿Qué hacer con ese exceso de proyectos? Otro tema muy serio, la inclusión en la lógica del comunitarismo. La inclusión no solamente abarca a personas con discapacidad o a grupos étnicos, lingüísticos, también considera a cada alumna, a cada alumno de la clase que por alguna razón no está avanzando o no está acompasado con el ritmo de lo que sucede en la clase. La inclusión, por definición, significa, o el esfuerzo de inclusión, una tarea de mirar con todo detalle al individuo, cada persona, qué le afecta, dónde están sus capacidades, dónde están las lagunas y qué puede hacer el maestro con gran compromiso para sacarlo adelante. En el comunitarismo, la inclusión casi por definición queda borrada. ¿Cómo hacer las evaluaciones sobre aprendizajes básicos a nivel sistémico, por lo menos? Desde luego, la Secretaría ha dicho que las evaluaciones externas deben quedar totalmente suprimidas, tienden a estigmatizar, dice la SEP. Además, pues, como los programas analíticos suponen la adaptación curricular que cada escuela estime conveniente, pues tampoco habría bases para comparaciones. ¿Qué se aprendería en cada escuela? Al final de cuentas, ¿cómo se produciría el intercambio de alumnos? Todo esto, en realidad, traslada la responsabilidad a los docentes. Hay la seducción de la autonomía, y es cierto, todos deseamos
que los profesionistas y por supuesto los maestros tengan mayores márgenes de decisión, pero de ahí a confundir la autonomía con el traslado de la responsabilidad para acabar diciendo a los maestros, hagan las cosas como puedan, al fin y al cabo, ustedes ahora tienen la libertad curricular que se requieran. Ahí están estos libros, úsenlos en lo que les sirva y en lo que no les sirva, no los usen. Realmente no es responsable. La tarea del maestro requiere de una guía común que oriente su actuación, independientemente de que, por supuesto, como siempre ha sido, tome decisiones, y vaya que si toman decisiones difíciles en cada clase, y requieren materiales y otros recursos didácticos para poder hacer su tarea. Hoy lo que encontramos en realidad es que se dice a los maestros, ustedes decidan qué van a enseñar, ahí está la autonomía curricular, lo cual introduce una confusión mayor, pero luego se les dicen, aquí están los proyectos, los 60 proyectos, que son altísimamente descriptivos, y no solamente eso, sino prescriptivos. Se pasa de que los maestros decidan cómo enseñar, a que ahora decidan qué enseñar y les digan cómo enseñar, en esa lógica de los proyectos que están detallados con todas las especificaciones en los libros de proyectos de primaria. Adelante. Bueno, algunos sucesos recientes para entrar ya directamente al dilema o a los dilemas que se presentan para los colegios. Adelante. Sabemos que el martes pasado, bueno, más bien, perdón, hace un año, en agosto de 2022, la SEP determinó que esta reforma entraría en vigor gradualmente en agosto de 2023-24, solamente en el primer grado de cada nivel educativo, primero de preescolar, primero de secundaria, primero de primaria y primero de secundaria. Sin embargo, el martes pasado, la SEP modificó sin ningún aviso, sin ninguna consulta a la que estaría obligada por ley, el plan para que la reforma entre de golpe y porrazo en vigor en todos los grados a partir del 28 de este mes. O sea, los maestros en rigor nunca supieron que eso iba a suceder porque oficialmente hasta el lunes esto solamente iba a aplicarse al primer grado de cada nivel. Habría que preguntarse qué se va a hacer con los alumnos que iniciaron con el plan 2017, que ahora estarían obligados a pasar al plan 2022 a la mitad de un ciclo. Eso pues rompe el principio de continuidad. Todos los diseñadores de currículum y el sentido común elemental dicen que cuando un alumno inició con un programa de estudios, debe continuar con ese hasta que se agote. Y pues esto se hizo no se hubiera hecho nunca, no se hubiera podido hacer si hubiera habido las consultas que la ley obliga. Se hizo de golpe y porrazo, simplemente una publicación sorpresiva en el Diario Oficial de la Federación para que nadie pudiera opinar y que los hechos se dieran como consumados. Siguiente. También el martes la Secretaría publicó los programas de estudios sintéticos. Ya comentaba yo que esta publicación modifican en algunos puntos más, en otros menos, pero se modificaron los avances que se conocieron en 2022. Y parecería que algunas de estas modificaciones, por lo menos, son un intento, yo digo, torpe y fallido, para que los programas sintéticos se acerquen más a los libros de texto. Ahora resulta que en vez de que los libros sirvan de apoyo para los programas, se plantea que se hagan los libros y después se ajusten los programas a los libros. El mundo al revés. La carreta adelante de los bueyes, valga la expresión. No hubo absolutamente ninguna consulta para la formulación de estos programas. Algo se consultó para el Plan 2022 que se publicó en agosto del año pasado, pero para los programas no se consultó. Para la modificación al plan que lleva a que se aplique de golpe y porrazo en todos los grados escolares de la educación básica, tampoco hubo consulta alguna. Siguiente.
Las suspensiones judiciales continúan vigentes. La primera suspensión se otorgó en mayo de pasado. La Unión Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones se ampararon en contra de los atropellos como los que hemos estado comentando y particularmente frente a la ausencia de las consultas a las que la ley obliga. La educación es un bien público, es un bien de todos, no es un bien privado de nadie. Y el gobierno debe actuar en el campo educativo en función del interés general y no del interés de un grupo que en determinado momento tenga cargos en la Secretaría de Educación Pública y que use el aparato de la Secretaría de Educación Pública para imponer su doctrina o su voluntad. Por eso la ley obliga a las consultas. Como no se hicieron, una juez otorgó una suspensión que obliga a que los programas sean consultados y que los libros los libros que no respondan a programas publicados y previamente consultados no sean impresos ni distribuidos. La publicación del martes pasado, la Secretaría dice que subsana el hecho de que no había programas que sustentaran los libros. Bueno, pues en realidad los libros nunca se hicieron sobre la base de ningún programa. Simplemente ahora hay programas que medio intentan ajustarse a los libros. Los libros además deben ser consultados con los estados, con la sociedad, maestros, padres de familia, académicos interesados. Tampoco se hizo. Y por eso es que asociaciones civiles en otros estados se continúan amparando y seguramente veremos que este proceso continúe. 2 estados, Chihuahua y ahora Coahuila, han seguido el... Se enmudeció. Listo. El estado de Chihuahua ganó ya la suspensión en la Corte, un ministro de la Suprema Corte, sí, la anterior todavía. Un ministro de la Suprema Corte ya determinó la suspensión a favor del estado de Chihuahua para que los libros no sean distribuidos en ese estado. Otros, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, han detenido la distribución mientras la jueza no resuelva algo en contrario. Adelante. A pesar de que la suspensión judicial viene de 2 meses atrás, cuando solamente se habían impreso quizás los libros de primero o segundo, continuó la impresión de estos materiales y su distribución por parte de la SEP en un claro desacato del mandato judicial. En secundaria no se han impreso los libros y, sin embargo, a pesar de toda la discusión que ha habido y de la obvia ilegalidad en el desacato a la sentencia o a la resolución de la juez, está quizás ya iniciando la impresión para que los libros sean distribuidos en los últimos meses del año. Adelante. Bueno, después de este irregular y opaco proceso, la pregunta es, ¿de qué servirán los libros? Yo estimo, y en esto pues guío mi criterio por lo que muchos expertos han venido analizando, que esos materiales servirán de poco. En esencia porque no son verdaderos libros de texto. Un libro de texto es un material auxiliar que apoye para el logro o el cumplimiento del programa de estudio. Si no hay programas de estudio, ¿a qué responden los libros? ¿Qué pretenden apoyar? Esos libros además son una colección de contenidos sin conexión y menos aún secuencias didácticas. El exceso de proyectos es una cosa pues, realmente aberrante. Se dice que como son tantos proyectos, entonces los maestros puedan seleccionar cuáles elegirán. Por ejemplo, hay una célebre conferencia del director general de materiales educativos de la SEP, en la cual dice que los proyectos de primero de primaria tardarían 4 años en realizarse, entonces pues que los maestros elijan 15 de los 60. Pero por otra parte dicen también quienes defienden la propuesta del gobierno que
los contenidos están en los proyectos. Significa que si solo 25% de los proyectos se cubren, 1 de cada 4, el 75% de los proyectos quedan fuera y por lo tanto el 75% de los contenidos tampoco se cubren. Está el desorden, la falta de método, de lógica en la construcción de esta propuesta curricular, que se cae en contradicciones tan obvias, pero al mismo tiempo graves como esta. Proyectos optativos, pero ahí están los contenidos que supuestamente apoyarían el logro de los procesos, el desarrollo de procesos de aprendizaje. Además, los libros, en particular los de proyectos, están invadidos del comunitarismo. Si ustedes ya los han revisado, habrán visto que en cada párrafo aparece al menos una vez la palabra comunidad, asamblea, colectivo. No hay tareas individuales prácticamente. Y aun cuando hay tareas que no pueden ser sino individuales, se dice, pensando en los demás y pensando en cómo lo vas a exponer a la comunidad, A, B o C. Son materiales realmente muy pobres, muy deficientes. El problema es que en muchos lugares no habrá más materiales que estos. Adelante. Bueno, frente a este panorama, pues, ¿qué se puede hacer? Son 2 láminas con las que termino esta presentación para, pues, digamos, aportar algunos puntos sobre cosas concretas que se pueden hacer en la escuela. Yo creo que lo primero es volver a revisar la misión y el modelo del colegio. Muchos colegios particulares lo tienen, hay colegios públicos que también lo han trabajado, pero no extraviarse frente al enorme desorden que produce esta reforma que el gobierno impulsa. Hay que analizar en qué aspectos puede haber convergencias o divergencias respecto de la reforma impulsada por la SEP. Nunca habría que afirmar que todo está mal, eso por principio sería un error. Hay cosas que pueden ser rescatables, hay que identificarlas, pero también hay que estar muy claros en todo aquello que sea divergente de la buena educación en cada uno de los colegios y para cada uno de los alumnos. Yo creo que en primer momento habría que hacer ese ejercicio entre el personal directivo y de apoyo académico, de asesoría académico, pero rápidamente involucrar al personal docente para socializar y tomar decisiones sobre los puntos fundamentales. Primero, ¿qué aspectos o qué aprendizajes clave deben ser protegidos de manera prioritaria? Desde luego matemáticas, lectura, escritura, ciencias, pero también otros como la integridad de niñas y niños frente a cuestiones como el planteamiento de educación sexual, la inclusión, el comunitarismo no puede traducirse en que se pierda o se diluya el esfuerzo de inclusión, la formación de la personalidad de cada niño, cómo va a adquirir seguridad en sí mismo, cómo se va a conocer mejor a sí mismo, el fomento de la sana convivencia, la solidaridad, creatividad, en fin, todos esos elementos que hay en la educación integral y que estoy seguro que figuran en la mente del personal docente, directivo de las escuelas y que están también imbuidos en sus modelos educativos. Sobre esa base, habría que determinar en qué pueden o no pueden servir los libros de texto. Hay estados en los que no se van a repartir. Entonces, pues más bien habrá que mirar o aprovechar los materiales educativos que los estados han ofrecido, ahí en donde no se repartan los libros de texto o en tanto no se repartan. Y en otros estados en donde sí se repartan, pues yo creo que los gobiernos tendrían que dar materiales complementarios porque no pueden quedarse con los brazos cruzando, suponiendo que los niños van a aprender solo con esos libros de texto. Sería catastrófico, sería una irresponsabilidad gigantesca con sus niños y jóvenes. Pero en cualquier caso, pues hay que hacerse de los materiales adicionales que hagan falta. En primer lugar, matemáticas, lectura y escritura. Me sorprendería muchísimo que en alguna escuela se dijera que no son necesarios esos materiales complementarios. Distribuya o no distribuya el estado correspondiente los libros de texto.
Hay que trabajar con los maestros, capacitación para la enseñanza por proyectos. Sabemos que la enseñanza por proyectos se ha practicado desde años atrás, aunque ha venido cobrando más vigor. Bueno, pues si hay este impulso mayor a la enseñanza por proyectos, hay que aprovecharlo, pero hay que capacitar. Eso no se da simplemente por buena voluntad o por buenos deseos. No hay que perder de vista el conocimiento disciplinar. Un gran error de la propuesta que impulsa el gobierno es pensar que porque se aprenda por proyectos o en campos formativos deja de ser importante el aprendizaje disciplinar. El que no aprende a leer, el que no aprende a escribir, el que no aprende lo elemental en las matemáticas, inclusive las mecanizaciones básicas, es muy difícil o no hay manera en que pueda adquirir conocimiento interdisciplinario. Lo interdisciplinario requiere en primer lugar de la disciplina. Buen diálogo con los supervisores, ellos también tienen dudas, seguramente recibirán instrucciones, pero pues todo lo que se pueda platicar con ellos yo creo que será para bien. Cada colegio, cada director sabe cómo hacer esa tarea. En fin, y cada colegio, al final de cuentas, deberá saber cómo lograr la formación integral y evitar, hay que ignorar ese lenguaje farragoso con el que está construida la propuesta curricular, cosas como la lucha de clases o la apología de la violencia, que también está en algunos materiales que confunden al quehacer educativo. Adelante. Pues las madres y padres de familia seguramente estarán preocupados, van a preguntar. Hay que estar preparados para hablar con ellos. Quizás en un primer momento no se les puedan dar todas las respuestas, pero conforme el colegio vaya logrando definiciones, habrá que hacer partícipes a los padres de familia y oírlos también para la construcción de lo que se vaya a hacer en cada colegio. Todos ustedes saben cómo se llevan a cabo estos diálogos con los padres de familia. Pueden ser grupos, conferencias, talleres, pero pues pensando en que eso tenga sustancia basada en las definiciones educativas y por el bien de los niños y jóvenes que las escuelas vayan tomando. Hay que cuidar mucho el tema de la educación sexual. Eso puede tener ramificaciones o expresiones que deben ser bien entendidas y canalizadas desde un inicio. En fin, yo creo que la premisa de todo este diálogo es dar seguridades a los padres de que la escuela mantendrá la seriedad del esfuerzo a pesar de la turbulencia y que pues con el profesionalismo, la pasión, la dedicación de los directores, de los maestros, habrá la fortaleza y las capacidades para asegurar la educación integral de los alumnos. Siguiente. Y en fin, pues remato con esta frase en defensa del derecho a la educación integral. Eso es lo que nos da el artículo 3º. No es algo que inventemos, es un derecho consagrado en la Constitución. Con eso termino. Muchas gracias. Ante lo que nos está presentando como desafío la nueva escuela mexicana, con conocimiento de causa, sin duda el que nos está invitando a recordar que cada una de nuestras instituciones tiene un proyecto educativo, ¿no? Tiene un estilo de educar y que a la luz de las propuestas curriculares que como país tenemos, bueno, sin duda es un buen ejercicio para reconocer que hay que replantear nuestra identidad, ¿verdad? El que la prioridad son nuestros niños y jóvenes y hay que ser muy responsables de las decisiones que tomamos en términos de sus perfiles de egreso, la capacidad que hay que priorizar y yo creo que también las oportunidades de mirar desde otro punto para asumir postura, ¿no? Yo creo que todas las riquezas en reflexión y por toda la experiencia que tiene nuestro invitado
se suman, ¿no? Sin duda queremos agradecer la presencia. Le comparto que tenemos colegios de Durango, Sonora, Michoacán, Jalisco, Campeche, Estado de México, Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa, Querétaro, Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, Baja California, Colima, Chihuahua. Realmente es un compromiso el que estamos refrendando ante la historia, porque esto es un momento histórico, ¿verdad? Y bueno, pues sin abusar más de la palabra, queremos entregarle un reconocimiento a la voz de nuestra presidencia. Bueno, pues Carlos, queremos agradecerte infinitamente este espacio. Sin duda me parece que ha sido muy rico. Ha sumado a la reflexión que ya como federaciones, colegios, instituciones hemos venido haciendo. Y bueno, pues la Confederación Nacional de Escuelas Particulares te agradece a ti, Carlos, por impartir la conferencia Dilemas para el inicio de clase, 18 de agosto del 2023. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y por sumar a la reflexión No se escucha. que nos has pues dado, que seguramente, bueno, pues ahora nos queda la tarea de, bueno, pues de seguir ahondando y reflexionando ya al interior de nuestras comunidades educativas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hermana Domínguez. Muchísimas gracias a todos y a todas. Llegamos a casi 300 personas y bueno, si no hay nada más que agregar, podemos dar por finalizado el Zoom. Desde luego, si quisieran alguna pregunta o hacer comentarios, yo encantado, si es que así lo consideran los organizadores. Sí, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Se abre el micrófono. Gracias, madre. Bueno, en realidad en el chat son agradecimientos, el que pues la presentación ha sido muy claro realmente. Tenemos estos minutos, son 8 minutitos para las 11, porque bueno, nuestro invitado tiene un vuelo que tomar, ¿verdad? Pero bueno, agradecemos el tiempo que hace para nuestra comunidad. Y bueno, ya hay una mano levantada. Adelante, maestra. Ahorita le activan el audio. Sí, buenos días, está activo. Nada más para rescatar la parte en la que el licenciado Mancera nos decía que sí no estamos preparados, y yo creo que a lo mejor apoyarnos, porque la verdad mi directora me compartió el link, sí apoyarnos a lo mejor entre nosotros cuando haya una actualización. De por sí somos rezagados, la verdad yo sí se lo he dicho a mi jefa, somos rezagados en cuanto a CEP, porque somos los que nos enteramos hasta destiempo por los cursos y ya no nos podemos inscribir. Yo he tenido oportunidad de estar en algún diplomado, pero barriendo de parte de CEP. Y cuando nos llegan, por ejemplo, talleres de actualización, cuando nos llegan algunos cursos en los cuales podemos ingresar para actualizarnos, ya estamos fuera. O sea, ya nos llegan muy a destiempo. Entonces, a lo mejor crear lazos como esta oportunidad que nos abrió los ojos ayer, el día de hoy. Si alguien tiene algo para compartir, pues que tengamos que hacerlo, porque tenemos que tener redes de apoyo entre nosotros. Y la verdad, pues yo sí les agradezco. Me abrieron un panorama diferente desde ayer y hoy, y pues a darnos a la tarea de leer y releer lo que tenemos en nuestras manos para poder seguir formando tanto a nuestros docentes como a nuestros alumnos. Y la verdad, muchas gracias, y pues echarnos la mano, ¿no? Entre nosotros. Ahora sí que si alguien tiene algo, pues que lo comparta y mira, ¿sabes qué? Este curso está interesante, está accesible o es gratuito, para poder tomarlo en tiempo y forma, ¿no? Abrir espacios, apoyarnos entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda, cuando decimos juntos educamos por México, eso significa, ¿verdad? Como federaciones, no dejen de acercarse a sus presidencias y que tenemos esta comunicación directa
con la hermana Ana Luisa, con el equipo directivo, el equipo operativo, para seguir sumando, ¿no? Esfuerzos como estos. Adelante con el usuario preescolar. Sí, muy buenos días. Sí me escucho, ¿verdad? Ok. Yo tengo una duda aquí. ¿Están surgiendo amparos de los padres de familia? Porque no quieren que se lleve los textos gratuitos de la SEP. Es a través de la Asociación de Padres de Familia quien les está compartiendo para que ellos los lleven. No sé si va a ser a las instituciones, si va a ser a las supervisiones o hacia dónde se van a dirigir. Y los amparos de los papás que nos traigan, nosotros cómo vamos a utilizarlos. Y también mi otra duda es si nosotros podemos promover esa hoja amparo para no llevar también los textos. Gracias. Adelante, Carlos. Sí, con mucho gusto. Sí, el amparo lo ha promovido varias organizaciones, pero el que ha ido más lejos es el de la Unión Nacional de Padres de Familia. No se amparan contra los libros de texto en abstracto. Por el contrario, dicen que se hagan y se distribuyan los libros de texto, pero que esos correspondan a los programas aprobados después de un proceso de consulta. No cualquier libro elaborado arbitraria o caprichosamente desde la SEP, sino libros que hayan sido hechos conforme al proceso que la ley establece y que significa la capacidad de los gobiernos de los estados, madres y padres de familia, maestras, maestros, expertos y cualquiera que esté interesado para enriquecerlos. Entonces, estos procesos son jurídicamente complicados. Es muy difícil que las personas individuales logren sustentar bien un amparo de este tipo. Teóricamente se puede, pero es poco práctico. Yo creo que, y para eso están las organizaciones o las asociaciones civiles que agrupan a individuos para promover un determinado propósito o un determinado interés. Entonces yo creo que hay que dejar que esas organizaciones sigan haciendo su trabajo. Y cada escuela, si sus escuelas están en los estados en donde sí se van a distribuir los libros, hacer este ejercicio de valoración cuidadosa para ver qué se puede aprovechar y qué no, pero nunca dejando de lado los propósitos educativos fundamentales que animan a sus instituciones y que comparten seguramente en sus comunidades educativas. Gracias, Carlos. Bueno, sin duda es un desafío. En el chat también recordemos que hay muchas instancias que claro que van a sumar y que hay que, a la reserva de lo que nuestro invitado nos aporte a la reflexión, diríamos, solo hay que cuidar los enfoques, ¿no? Desde dónde lo miran, qué nos proponen y que el docente y el colegiado y el directivo son los que al final toman decisiones, ¿no? Entre ellos, bueno, sabemos que la máxima casa de estudios sigue sumando y que se van a ir generando, incluso, bueno, quienes hasta venden los programas analíticos, ¿no? De pronto esto se genera como muchas aristas que nos animan a tomar postura, insisto. No sé si algo, Carlos, respecto a lo que ves en el chat, que nos pudieras complementar. Bueno, pues yo encantado de que se comparta la ponencia de hoy. De la de ayer no opino, eso dice la petición del chat, pero la mía con muchísimo gusto. El micro, por favor. Gracias, Carlos. Incluso, bueno, le pediré a mi compañera Mayra, de equipo operativo, si nos hace favor de agregarlo al chat, por favor, en la presentación, ya que nuestro invitado nos está dando autorización de compartir. Aprovecho el comercial, el aviso parroquial, compartirles que todas las reuniones, la de ayer y de hoy, se grabó y que el equipo operativo lo estará disponiendo en nuestro canal de YouTube. Si gustan seguirnos, es CENEP MX, y ustedes si le dan suscribir y a activar la campana de notificaciones, en cuanto haya publicaciones, ustedes reciben la notificación y pueden estar consultando. Agradezco a mi compañera Mayra, ya les ha dispuesto la presentación del día de hoy para que puedan descargarlo. Es importante que lo descarguen durante la reunión porque después ya no tendrían acceso directo. Entonces, bueno, si hubiera alguna otra pregunta o alguna otra situación,
que quisieran compartir. De lo contrario, pues reiteramos el agradecimiento, así como se suman en el chat a la voz y a la experiencia, ¿verdad?, de nuestro invitado. Pues muchísimas gracias. Si no hubiera algo más que agregar, vamos preparándonos para cerrar. Madre, no sé si quisiera agregar algo más o bueno, ya estamos despidiéndonos. Sí, no, reiterar mi agradecimiento a Carlos Mancera por su tiempo y bueno, aquí habrá conectados presidentes. Recordarles que el lunes a las 6 tenemos una reunión extraordinaria, en este caso sí es solamente con los presidentes y bueno, para seguir reflexionando en este tema. Pero bueno, muchísimas gracias y ya buscaremos alguna otra instancia para seguirnos preparando o poder ofrecer algún otro recurso que favorezca y facilite el cómo rediseñar nuestros planes y programas. Pero bueno, muchísimas gracias.